A la congresista Nelly Cuadros también por la invitación y por tenerlos aquí. Tomen asiento, por favor. Vamos a llamar para dar inicio ya. Nos acomodamos, preparamos los celulares, preparamos las cámaras, porque imagino que todos quieren tener registrado. Quiero empezar con la organizadora de este evento. Sí, porque este evento no sería posible sino a la congresista Nelly Cuadros, quien nos ha hecho extensiva la invitación para poder ser partícipes en esta tarde. Así que fuertes palmas, por favor, para la congresista Nelly Cuadros, quien es la organizadora de este evento. Congresista, sus palabras, muchas gracias por la invitación en esta tarde. Bien, ¿cómo hacemos, Agustín? ¿Cómo hacemos, Sara? Dijimos, empezamos por Argentina, por Brasil. Como dice Agustín, todo caballero, él, primero las damas. Así que fuertes palmas para Sara Winter desde Brasil, aquí en Perú. Sara Winter, por favor, adelante. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Se puede traerme una agüita, por favor? ¿Y la pantalla? Hola, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Es mi primera vez en Perú y es un honor muy grande estar en una tierra tan linda y llena de gente que está lista para luchar por la vida, por la familia, por la patria y por Dios. Bien, yo primero quiero presentarme y contar un poquito, compartir un poquito de mi vida con todos. Perfecto. Yo soy Sara, tengo 27 años, soy brasileña y nací en una ciudadecita chiquita en São Paulo, Brasil. Soy hija de un padre que es pintor, pero no como Da Vinci o Van Gogh, que es solo un pobrecito pintor de paredes. Y mi mamá es dueña de una tienda de ropas usadas. O sea, con esos empleos no iríamos a tener mucho dinero, pero éramos muy felices. Tengo dos hermanos mayores. El mayor es muy buena gente, un poquito tonto a veces, un poquito ingenuo, pero muy buena gente. Mi hermano de medio siempre fue, desafortunadamente, un poquito complicado. Con sus malas amistades y su malo carácter, a los 14 años empezó a usar marihuana, a los 16 ya usaba cocaína y con 20 años mi hermano del medio ya había se convertido en el jefe de narcotráfico en mi ciudad. Llegaba a mi casa bajo el efecto de las drogas de una manera muy violenta, rompía todas las cosas, nos pegaba muchísimo a mi mamá, a mi papá, yo también. Claro que cuando mi hermano mayor vivía con nosotros nos protegía, pero cuando se casó y fue a vivir en un barrio distante, nos convertimos en víctimas de la violencia y del sadismo de mi hermano del medio. Así yo viví por muchos años. Los primeros recuerdos que tengo de niña, con 4, 5, 6 años de edad, es que por puro sadismo y demostración de fuerza a mi hermano le gustaba apagar sus cigarrillos en mi cabeza. Hasta hoy yo tengo un montón de cicatrices que se formaron por cuenta de las heridas. Hasta que con 16 años yo no podía más soportar tanta violencia en mi hogar y decidí confrontarlo. Pero de hecho no es una buena idea una chica de 16 años confrontar a un jefe del narcotráfico. La única cosa que hizo mi hermano fue sacar una arma de sus shorts, poner en mi boca y decir que si me viese de nuevo en mi ciudad o mi casa, me mataría con un tiro en la cabeza. ¿Y sabe qué hicieron mi mamá y mi papá? Nada. Estaban impotentes delante de la situación. Tenía mucho más miedo de mi hermano do que yo. Me pusieron para vivir en casa de parientes, pero si alguien acá ya vivió en casa de parientes, sabes que en la primera semana todos te quieren mucho, te acogen bien, la segunda semana ya se empiezan a molestar, la tercera semana ya están hartos de ti. En poco tiempo yo fui a vivir en las calles donde conocí el submundo de la prostitución. A los 16 años yo necesitaba prostituirme para tener dinero suficiente para alquilar una habitación chiquita y no morir de frío en las calles heladas de São Paulo. A los 16 años yo necesitaba prostituirme para tener dinero suficiente para comprar comida y no morir de hambre. Yo ahora no tenía más familia. Yo era mi propia mamá, mi propio papá. Yo era la responsable por mi vida.
Y así como todas las mujeres, chicas que están metidas, involucradas en este submundo de la prostitución, por pura falta de opción, por abandono, a los 17 años yo sufrí un abuso que me mató afuera y adentro. Chicos, yo nací católica. Fui criada en la iglesia católica, hice mi bautismo, fui bautizada, hice mi primera Eucaristía, mi confirmación, y mi catequista siempre me decía que Dios era mi papá, que me amaba, que me quería muchísimo. Pero en aquella noche yo miraba el cielo mientras sentía el sangre que se escurría calientes por mis piernas y preguntaba a Dios ¿por qué? ¿Por qué Dios había permitido que yo pasase por todo eso? Yo desarrollé un odio tan grande de Dios, responsabilizaba a Dios por todo lo que había pasado conmigo, responsabilizaba a mi padre, responsabilizaba a mi hermano mayor. Después de eso, yo me metí con tipos de novios horribles, drogaditos, alcohólicos, abusivos, extremadamente celosos. Yo no tenía un padre o un hermano para me dar una dirección, cómo elegir un buen novio. Yo no sabía cómo hacer eso. Me llegué a los 19 años traumada con todos los hombres que habían pasado por mi vida. De manera que conocí a los 19 años a través de una noticia, un artículo en la internet que decía feministas protestan de topless en Ucrania. Yo conocí el movimiento feminista. Yo no sabía decir si era una cosa buena o mala, chicas locas, desnudas, protestando de topless, pero de hecho me llamaba mucho la atención. Me puse a leer el artículo y me enamoré, no solo por las bellas palabras de empoderamiento, de fuerza, de independencia, pero me enamoré también de la foto que ilustraba el artículo. Era una chica hermosísima, la más hermosa mujer que ya vi en mi vida. Ella estaba de topless protestando por alguna cosa que yo no sabía decir qué era y supuestamente estaba siendo pegada por la policía, pero no estaba haciendo una cara de dolor o sufrimiento, al revés, estaba haciendo una cara de fuerza, de valentía. Listo, 5 segundos mirando para una imagen de un punto de vista de marketing muy bien construida y yo quería ser como aquella chica. Yo quería luchar de vuelta contra mis opresiones. Así envié a ellas un correo electrónico diciendo que yo quería hacer esta cosa llamada feminista, que yo no tenía la menor idea de qué era. Y hoy, chicos, las chicas también no tienen idea también. Ay, se puede. Ay, muchas gracias por la agua, muchas gracias por su opresión, mi amor, gracias. Bien. Así hoy también, ninguna menina, ninguna chica que está metida en el mundo del feminismo no tiene idea de qué es, pero yo voy a tratar de mostrarles a vosotros de qué se trata. Yo no quería saber de los libros, yo quería saber de luchar, así que envié a ellas un correo donde contaba la situación de Brasil. En Brasil somos, de toda América del Sur, considerados el peor país para nacer mujer. Somos el 4º país del mundo donde más se violan niñas. Somos el 5º país del mundo donde más hay turismo, explotación sexual de mujeres y niñas. Yo quería mucho cambiar el destino de la mujer brasileña. Yo no era capaz de cambiar mi propio destino, pero tenía ganas de ayudar a las otras mujeres para que no pasasen por las mismas cosas horribles que yo había pasado hasta mis 19 años. Así que esas chicas de Femen, el grupo feminista más extremo, más violento del mundo, me contestó, no solo contestó mi correo, como también me mandó dinero suficiente, sí, me financiaron para que yo fuese hasta Ucrania, donde viví por un mes, un poco menos de 40 días, y pasase por todo un entrenamiento intensivo donde aprendí un montón de cosas, de entre ellas cómo hacer, planear, desarrollar una buena protesta, cómo llamar la atención de la prensa para eso, cómo compartir y difundir las noticias que tengo ganas yo, y cómo captar otras chicas, cómo utilizar su dolor y sufrimiento, sus traumas, y convertir todas esas cosas en herramientas políticas de esta ideología.
me enseñaron muchas cosas. Me dijeron millones de veces que yo y las otras chicas desde Argentina, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, que todas nosotras que estábamos participando de este entrenamiento, nosotras no éramos militantes de izquierda, no, olvídense de eso, éramos militares. ¿Qué hacen los militares? Guerra. ¿Y cómo se hace una guerra? Se conquista los territorios y hace la manutención del poder. Y eso que deberíamos de estar aptas a hacer, conquistar territorios y hacer la manutención del poder. ¿Qué territorios? Todos. En la burocracia, en el gobierno, en las instituciones en general, en la universidad y la escuela, en los medios de comunicación, en todos los lugares, territorio y hacer la manutención del poder. Y para eso teníamos que ser soldados de una revolución. ¿Cuál revolución? La revolución comunista aliada a la revolución sexual. Estábamos autorizadas para atingir el fin último de la revolución, que sería un mundo perfecto y seguro para todas las minorías, en especial las mujeres. Un mundo sin homofobia, machismo, racismo, todas las fobias que se inventan todos los días. Este mundo perfecto, claro que no es bonito decir revolución comunista, revolución sexual. Mejor decir derechos humanos, democracia plena, justicia social y todas esas palabras que son mucho más bonitas y mucho más atractivas para la juventud. Entonces estábamos autorizadas a pasar arriba de todo y cualquier valor moral para llegar hasta la revolución. Estamos autorizadas a matar, robar, mentir, manipular. Es de un teor maquiavélico a hacer todas las cosas, todo tipo de cosas necesarias, mismo que ilícitas, dañosas, inmorales, en los medios para atingir el fin último de la revolución. O sea, en un día yo no era nadie, yo era una chica ex prostituta tirada en la calle, sin familia, y en el otro yo era una soldado de una revolución para brindar a las mujeres un mundo donde no irían más a ser violadas, violentadas, abusadas, ni nada de eso. De repente alguien me valoraba, de repente yo tenía valor. De repente, de un día para el otro, yo era la mujer más famosa de mi país. Me volví a Brasil con la misión de captar cada vez más chicas para la lucha a través de la media, de la prensa, de la cultura. De repente, yo estaba en todos los programas de televisión, los más famosos, y ganando mucho dinero, porque no piensen ustedes, señores, que yo ponía este corpicho maravilloso de gratis en la calle. Claro que no, y mira que yo era mucho más flaquita, era más bonitita. Me pagaban mucho. Yo ganaba más o menos unos $500 por protesta, hacía 2, 3 por la semana. Al final, para quien quiera, yo puedo pasar el teléfono de Femen, dale. Ríense, por favor. Muchas gracias. Así que yo no tenía dificultades económicas, tenía yo, que era una nadie. Ahora era una de las mujeres más poderosas de mi país y tenía una influencia grandísima en las chicas. Y siempre yo estaba metida en la televisión, en los medios de comunicación, luchando por el derecho del aborto y del aborto. Hasta que con 22 años la embarazada era yo. ¿Y qué iría a hacer? Mi novio me dejó, como siempre. Y todas mis amigas feministas me dijeron: Sara, por el amor de Dios, eres la feminista más famosa de Brasil, necesitas hacer un aborto. Así vas a tener más experiencia empírica para defender su legalización en los medios que tú participas. Además, esto que está en tu barriga no eres un bebito, una persona, un ser humano, no. Eso es solo un coágulo de sangre, una bolsita de células, no te preocupes. Vamos a te regalar con una cosa muy padre, muy buena. Y me regalaron con 4 pastillas de misoprostol, la droga, el medicamento que es usado legalmente y ilegalmente en básicamente toda la América Latina para hacer aborto. Y me dijeron muchas cosas, pero nadie me dice
cuál era, de hecho, el efecto de hacer un aborto en el cuerpo o en la mente. Bien, esta es la primera parte de mi testimonio. Ahora vamos a entrar en la parte más aburrida, que es la parte más técnica. Presten mucha atención. Pueden sacar cuantas fotos ustedes quisieran, pueden filmar, compartir. Vamos a hablar sobre qué es el feminismo y volvemos al final con el resto de mi testimonio que se pasó conmigo. ¿Dale? ¿Para dónde yo debo apuntar eso? ¿No? Cualquier lugar. Muy bien. Es que la tecnología tiene una tendencia a odiarme. Entonces, ¿quién es Sarah Winter? Acabo de contarles, más o menos un poquito, pero bien. Sí, la gente, ¿dónde está viendo? Muy bien, en un montón de lugares. Bien, ¿todas pueden ver bien? ¿Leer bien? Perfecto. ¿Qué es el feminismo? Si ahora nos metemos en el Google a buscar qué es el feminismo, vamos a encontrar algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres? ¡Qué bonito!, ¿no? También la Real Academia Española define como un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Está todo muy bonito. Entonces, si ahorita se meterte en el Google o cualquier otro buscador digital a buscar qué es el feminismo, si tu hija te meter ahora en el Google, buscar, porque tu hija está asistiendo a un programa en la televisión o está asistiendo a alguna serie en el Netflix o algún video en YouTube y alguien le dice la palabra feminismo y ella se pone curiosa y quiere buscar y va a buscar ¿dónde? En el Google, claro. En el Google va a ver estas definiciones muy lindas, muy románticas de qué es el feminismo. ¿Y te crees que tu hija, tu novia, tu sobrina, tu nieta va a buscar alén de las informaciones del Google? Muy probablemente no. Entonces, ella va a creer en eso, que de hecho es un principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Pero bien, yo les traigo el primer concepto y les pido perdón porque además de hablar español, solo hablo, no escribo nadie. Entonces, las pantallas están un poquito en portuñol, pero el lado positivo es que ustedes pueden aprender portugués y no reír de mis errores y ni hacer memes con ellos, por favor. Yo lo defino como un movimiento político, social y académico que busca no la igualdad de género, como ellos dicen, le gusta usar esta palabra género, pero sino la destrucción de los padrones de género. ¿Qué significa eso? El feminismo no quiere la igualdad entre hombres y mujeres, quiere destruir el femenino y el masculino, donde no va a haber más una división biológica, pero sino después una construcción social que Agustín les va a brindar con una charla espectacular sobre ideología de género donde puede explicar más sobre eso. Además, el movimiento feminista puede ser definido también como no la lucha de mujeres por derechos, pero sino la lucha de mujeres de izquierda por privilegios y no derechos. Bien, mucha gente le gusta definirme como Sarah Winter fue una feminista radical. A mí me odia cuando me dicen eso. ¿Por qué? Porque yo nunca fui una feminista radical. Yo era una feminista como cualquier otra. ¿Qué quiero decir con eso? Que cometemos un error gravísimo cuando decimos, no, esto es un feminismo radical. Cuando decimos que yo fui una feminista radical, estamos legitimando con el lenguaje que entonces existe un feminismo que no es radical, que hay un feminismo bueno, aceptable. Y eso es una mentira muy grande. Te los explico por qué. El feminismo parte de una premisa marxista. Karl Marx y Friedrich Engels, juntos, inspirados por el demonio, solo es posible esta explicación. Ríense, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿No sabe cómo me cuestan hacer chistes en español? Tiene que honrarme. Bien.
Karl Marx y Friedrich Engels, cuando escriben tus obras, principalmente El Capital y el Manifiesto Comunista, dividen la sociedad en clases, donde siempre va a haber una clase que es la oprimida y la clase opresora. En su tesis principal, la clase oprimida sería entonces los obreros, el proletario, la clase trabajadora, los pobres. Y la clase opresora serían los burgueses, ricos y los dueños de los medios de producción, donde en esta división social de clases, la clase opresora explotaría la clase oprimida, y que para la clase oprimida ser verdaderamente libre, empoderada e independiente, debería ser una revolución del proletariado contra la clase burguesa. Asesinarlos, detener los medios de producción, producir y lograr colectivamente. Así se instauraría el socialismo, el comunismo. Todos los movimientos sociales de izquierda parten de esta misma base, donde la sociedad está dividida en clases. En el caso del movimiento feminista, la clase oprimida serían las mujeres y la clase opresora los hombres. En el movimiento gay serían los homosexuales los oprimidos, los heterosexuales los opresores. Y en el movimiento indigenista o el movimiento negro serían los negros indígenas los oprimidos, el blanco malo colonizador los opresores. Y siempre para libertar la clase oprimida hay que hacer una revolución con la clase opresora. La diferencia con el feminismo, diferente de la revolución rusa, por ejemplo, no hubo una revolución del proletariado donde se mató los dueños de medios de producción. La revolución en el feminismo, la revolución en la ideología de género no es una revolución con armas de fuego, pero sino una revolución con armas ideológicas, mediáticas y económicas, culturales. Entonces es una revolución no con armas de fuego, es una revolución ideológica. Pero bien, por tanto, no podemos decir, Sara fue una feminista radical, porque todo feminismo es radical, porque parte de un presupuesto de hacer una revolución para destruir lo masculino, destruir los hombres, destruir todas las cosas que hacen de una mujer ser una mujer, su maternidad, su estética, su heterosexualidad, su religiosidad. Y eso vamos a ver en las otras pantallas. Un ejemplo que te los puedo dar es que mucha gente dice, no, pero yo soy feminista, pero no soy radical, yo soy un poco más liberal. Entonces, el feminismo tiene una base académica tan pobre, que cuando se empezó a generar dudas de entre sus propios adeptos, cuando no se puede sanar las dudas, ¿qué se hace? Se crea un otro movimiento, se crea un otro movimiento. Entonces hoy las feministas dicen que hay el feminismo liberal, el feminismo interseccional, el feminismo radical, el feminismo de género, el feminismo negro, el feminismo operario, el feminismo comunista y el feminismo islámico. Pero ¿quién soy yo para decir que el feminismo puede no funcionar muy bien en el Medio Oriente, ¿no? Van a llamarme de islamofóbica, pero yo no creo que se funciona muy bien, pero bien. Entonces, no digan, me prometen de dedito así, que no van a decir más feminismo radical. Todo feminismo es radical, parte de un presupuesto de destruir otra clase. Además, las chicas de pecho afuera, como era yo, son solo marionetas. Las más radicales, extremas y violentas son las que usan y que visten trajes muy bonitos y que detienen el poder financiero. Esas son las más violentas porque utilizan de las otras traumadas solo como materia prima de una revolución. No hay nada más radical do que matar a niños indefensos, y todo feminismo, el feminismo como un todo, está a favor del aborto. Entonces, no importa si yo soy una feminista, una política con un traje muy bonito de Chanel, o si soy una loquita en la calle con los pechos afuera, parten del mismo presupuesto de radicalidad, de eliminar a una clase para así perpetuar en el poder. ¿Listo? Bien. Estudiar, trabajar y votar. Esta es una parte encantadora. Ustedes pueden filmar para después tirar en la cara de su amiga feminista o de tu hija también. Que eso es muy importante. Cuando cuentamos la verdad. ¿Qué es la verdad?
La verdad es una propiedad de la realidad. Y eso es una cosa muy importante. Porque la gente va a decir, ay Sara, pero sin el feminismo no podría estudiar, trabajar o votar. Cuando alguien me dice eso, ya tengo la certeza absoluta que la persona que está me diciendo eso no sabe nada sobre la historia del desarrollo de la civilización occidental. Empecemos por trabajar. Te cuento un secreto. ¿Están filmando? ¿Van a mandar para sus amigas feministas? ¿Para tus sobrinas? Te cuento un secreto. Desde la historia, del comienzo de la historia de la humanidad, la mujer siempre trabajó. La mujer siempre trabajó. Porque si la mujer no trabajase, no comía. La mujer, hay una cosa llamada división biológica. Las feministas dicen división social de trabajo. Yo digo división natural o división biológica del trabajo. El hombre cazaba y alimentaba a la familia, proteía las crías, la prole y su mujer. Cazaba, defendía el territorio haciendo guerra. Y la mujer trabajaba como preparaba y arraba la tierra, plantaba las semillas, regaba, colía, cocinaba con la piel de los animales que su marido cazaba, cosía, costuraba toda la ropa de toda la familia. ¿Alguien ya asistió a cualquier película medieval antigua? Sabe que la mujer o trabajaba en la cocina. Las mujeres que no trabajaban, chicos, eran las mujeres de la nobleza. O sea, menos de 1% de la población en la historia antigua, en la Edad Media y la Edad Moderna. La mujer que era reina, marquesa, duquesa, princesa, realmente no trabajaba, porque en la antigüedad no trabajar era un privilegio. Trabajaban las pobres, trabajaban las esposas de los vasalos, las de la nobleza eran las que no trabajaban, y era un privilegio no trabajar y vivir de los impuestos de la gente. Entonces la mujer, en cualquier película hay una ama de compañía, hay alguien que cuidaba de los hijos, de las marquesas, de las princesas, de la reina, hay alguien que costuraba, hay alguien que cocinaba, hay alguien que cuidaba de la limpieza, hay alguien que los enseñaba a tocar piano o otros instrumentos. O sea, la mujer siempre trabajó. La idea de que las feministas, después de quemar sus corpillos, ¿cómo se llama eso? Corpillos, sutiá, no sé cómo se llama, corpillo, está bien. Esta idea de que la mujer empezó a trabajar solo después de la primera mitad del siglo XX es una mentira tremenda, solo para manipular y hacer las chiquitas de hoy pensar que tiene una deuda con el movimiento feminista, que tiene que ser feminista porque tiene que pagar una deuda histórica con ellas. Ay, pero estudiar. Las mujeres siempre estudiaron. En serio, sí, las mujeres que tenían condiciones de estudiar, estudiaban. Así como los hombres que tenían condiciones de estudiar, estudiaban. La mayoría estudiaba. Claro que no. La mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres no estudiaban. Trabajaban para sobrevivir. Y los que tenían condiciones, los grandes nobles o el clero, estudiaba y estudiaba mucho. Incluso la primera persona en el mundo a hacer un diseño de la anatomía humana fue una mujer. Tenemos un montón de ejemplos de las grandes santas y doctoras de la Iglesia Católica, como por ejemplo Santa Hildegarda o Hildegard von Bingen, que en 1048 ya componía canciones maravillosas, escribía poesías y nos dejó más de 10 libros sobre la medicina natural. Tuvimos en España también una reina, que ahora me escapó el nombre, pero hasta el final yo les voy a recordar, que nos dejó más de 15 volúmenes de enciclopedias con enseñamientos de física, química y artes matemáticas. Entonces, la mujer que tenía condiciones de estudiar, estudiaba, así como los hombres. Y votar. No piensen que solo la mujer no votaba. Los hombres pobres no votaban, los inmigrantes no votaban, los esclavos no votaban. ¿Quién detenía el derecho
de ejercer sus derechos políticos. Los hombres mayores de edad, considerados ciudadanos, riquísimos y dueños de grandes tierras y propiedad. O sea, un grupo muy escaso, muy pequeño de gente. Los hombres pobres tampoco ejercían sus derechos políticos, no votaban y no eran elegidos. O sea, no era solo la pobre de la mujer que no votaban, los hombres pobres tampoco votaban. Pero bien, no te cuentan las feministas y nunca te van a contar que la mayoría esmagadora de la mujer no quería votar, no se interesaba. Incluso la primera mujer a votar en Brasil, Cecília de Guimarães, en 1932, cuando fue a dar su entrevista, porque fue la primera brasileña a votar, una cosa de entrada para la historia, ella dice, le preguntaron, Cecilia, ¿qué te piensa ahora que está entrando para la historia, que fue la primera brasileña a votar? Y ella dice, ay, qué infierno, esto fue una idea de mi marido que me presionó a hacer eso, ahora yo tengo una obligación a más en mi vida. O sea, la entrevista fue un desastre, porque la mayoría de las mujeres no estaba interesada en eso, pero las que estaban, las sufragistas, te cuento, en Estados Unidos en 1848, en la ciudad de Seneca Falls, 3 sufragistas, Lucrecia Mott, Susan B. Anthony y Elizabeth Stanton, querían alquilar un lugar así como eso, para hacer una primera convención por los derechos de la mujer. Pero nadie quería les prestar o alquilar algún lugar. Nadie quería se meter con las sufragistas. Nadie las tomaba en serio. ¿Por qué? Porque eran escandalosas, hacían escándalo. Hasta el movimiento abolicionista no las tomaba en serio. Pero nunca te van a contar, las feministas, nunca chicos, que la primera convención de derechos de la mujer de Estados Unidos solo se pasó porque un obispo metodista les prestó una capilla cristiana y la primera convención de derechos de la mujer fue dentro de una capilla cristiana. Estas mismas capillas que hoy las feministas tiran fuego, hacen graffiti o hasta cosas peores. Tampoco van a te contar las feministas que de esta conferencia se generó la Carta de los Sentimientos, firmada por unas cuantas sufragistas y entregue, sabes chicos que en Estados Unidos hay 2 partidos principales, el Partido Demócrata, más progresista, más a la izquierda, de Hillary Clinton, Barack Obama. Y saben que hay el Partido Republicano, más conservador, de derecha, religioso, cristiano, de Ronald Reagan, de Donald Trump. Y ellas recogerán entonces el Partido Demócrata y presentaron la Carta de los Sentimientos firmados por unas cuantas sufragistas para demandar su derecho a votar y a ser elegida. Y el Partido Demócrata rechazó, no quiso saber. Entonces recogieron el Partido Republicano, de nuevo, el Partido Conservador, de derecha, cristiano, que prontamente peleó por ellas, por el derecho del voto de las mujeres. Solo 80 años después, en 1920, la 19ª enmienda de Estados Unidos fue aprobada y que garantizó los derechos políticos a las mujeres. Cuando la mayoría en el Senado era republicana, cuando la mayoría de los senadores que votaron a favor de los derechos políticos de las mujeres eran cristianos conservadores de derecha. Entonces, nosotras mujeres no tenemos ni una deuda con las feministas, porque desde siempre, desde el principio de la historia de la humanidad, quien nos regaló el estatus de ciudadana no fueron las feministas, fueron los cristianos, fue el pueblo creyente, fueron los católicos. Pero esto hablamos un poquito más adelante. Bien, ¿cómo son las feministas? Yo les pido perdón por traer estas imágenes, no es mi intención generar pesadillas en vosotros, pero es necesario contar la verdad. Bien, en la primera imagen tenemos escrito, todos tenemos un poco de puta. Si hay niños, que los padres cierren los oídos, por favor.
En la segunda imagen, la espalda de la chica está escrito puta y abortera. En la tercera es el movimiento que yo hacía parte, está escrito en el pecho de la chica que te joda tus morales. En la cuarta está escrito, sin putas no hay feminismo. Esto estoy de acuerdo. Yo no dice nada. Yo no dice nada. Yo no dice nada. En la quinta, una escena tristísima que después Agustín les puede comentar también, que se pasó en la Catedral de Buenos Aires, donde señores católicos que de verdad honran sus pantalones, se pusieron en la frente de la Catedral de Buenos Aires a protegerla del terrorismo y del vandalismo de las feministas que querían meterla a fuego y grafitar. En la escena, en la imagen podemos ver a las feministas escupiendo en sus caras, grafitando sus caras e incluso ponían sus pechos afuera, sacaban las manos de esos señores y los obligaban a meter en sus pechos. Cosa que si fuese al revés, ellos ciertamente serían acusados de violación y metidos en la cárcel. Pero como nosotros, que somos creyentes, que somos cristianos, que somos católicos, somos fundamentalistas ante derechos, no tenemos las ONGs y los gobiernos que trabajan con derechos humanos, no hacen nada. Y las feministas son consideradas grandes luchadoras por derechos humanos, entonces están protegidas. Y por último, alguna otra feminista que también, por lo menos, tenemos una noticia buena, que mirando su corpicho, por lo menos sabemos que hambre no pasa. Bien, ¿qué quiero preguntar? Quiero preguntar a los señores, miren bien en estas señoras, con esta actitud, con estas protestas, ¿cuántas mujeres en situación de violencia, violación, abuso, tráfico, explotación, calle o drogas estas señoras ayudaron? Ni una. Y es por eso que el movimiento se llama Ni Una Menos, porque no ayuda a nadie. Con este tipo de actitud, salir a la calle, me cuesta mucho entender eso. ¿Cuántas veces yo me metí en la calle, ponía los pechos afuera, erguía a ver si no estoy muy feminista, bien, erguía mi cartelito y gritaba y me quedé famosa, ganaba dinero, pero me llegaba a mi casa y pensaba, ¿cuántas vidas yo cambié hoy? ¿Cuántas mujeres yo salvé? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Pero yo no tenía familia, no tenía una dirección, no tenía nadie que me decía, tú puedes hacer eso. Yo no tenía otra perspectiva sino aquello. Además, yo sufrí una depresión muy grande. Y cuando la policía venía y me prendía y me llevaba cargada, se generaba una adrenalina, yo me sentía como una heroína. Entonces me quedé adicta en eso. Pero de hecho, ¿cuántas mujeres yo salvé? Ninguna. Y es eso que el feminismo hace. No salva ni una mujer, pero si no utiliza el dolor y sufrimiento de sus adeptas como herramientas políticas de su ideología. Y poquito a poquito va adoctrinando, capitando y las transformando en seres que no son más mujeres. Un ejemplo que te los doy. Ahora yo no sé si no puedo leer porque está muy chiquito y está muy distante. No sé si alguien puede ayudarme a traer un poquito más adelante la pantalla, porque mi visión es buena, pero creo que no es tan buena así. Solo para traer un poquito más cerquita la pantalla para que yo pueda leer. Es porque está en portugués, ustedes pueden intentar leer y todo. Es muy similar. Bien, yo me puedo llegar un poco más. Ahora se apagó, pero no hay problema, a ver si yo lo tengo en mi teléfono. Ya le dice cuando empiece que la tecnología me odia, entonces no te espante, estoy acostumbrada. Cuando llegar a la parte de poner los videos ahí te van a percibir de hecho que la tecnología me odia.
Pero aquí yo lo tengo, yo lo tengo acá. La misandría. Empezamos, mucha gente va a decir, pero no, Sara, no tiene nada que ver. Estas señoras de la foto son las radicales. Yo soy feminista y jamás ponería mi cuerpo así en la calle, no, eso no. Eso es una cosa del feminismo nuevo. Ahora en la modernidad es que las feministas son así. Pero antes era un movimiento legítimo, era un movimiento bueno. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Gente que quiere justificar las tonterías que se hacen las feministas en los días de hoy, diciendo que hoy son muy agresivas, muy violentas, radicales, pero que antes el movimiento era legítimo. Entonces quiero traer algún contenido de las feministas de antes para que juntos podamos analizar cómo era el feminismo desde su creación. Empecemos con la misandria, que sería el odio, enojo, repulsa y asco por los hombres y la figura masculina. Mucha gente va a decir, no, Sara, pero yo soy feminista y no odio a los hombres. Bien, vamos a analizar lo que dice la teoría feminista, porque la mayoría de las chicas se meten en el Google, leen por 30 segundos, compran una remera de Frida Kahlo, se meten en Instagram a hacer así y listo, ya están feministas. Pero no estudian su propia ideología. Entonces vamos a leer. ¿Qué nos escribe Valerie Solanas en el Manifesto SCUM en 1960? O sea, ¿cuántos años? ¿Cuántos años de atrás? Que yo soy de humanas, no sé hacer cuenta. 50, 60. Muy bien, gracias. 60 años atrás. Hoy es técnicamente posible reproducir la raza humana sin ayuda de los machos y producir apenas hembras. Es necesario empezar eso desde ya. Mantener el sexo masculino no tiene siquiera el propósito dudoso de reproducción. El macho es un accidente biológico. Por otras palabras, el macho es una hembra incompleta, un aborto ambulante, abortado en su fase de gen. Ser macho es ser un discapacitado con la sensibilidad limitada. La masculinidad es una discapacidad orgánica, una enfermedad, y los machos son cojos emocionales. Esta señora en los años 60 escribió eso. Imagina, ¿quién te parece más radical? ¿Una tonta como yo de pechos afuera? ¿Una señora con el pelito todo arreglado, con un vestidito, diciendo una cosa como esta? Entonces, a mí me parece eso un poco más radical. Por eso digo, no hay esa cosa de un feminismo radical. El feminismo es malo como un todo. Vestida o desnuda, la esencia es mala por sí misma. ¿Qué nos escribe Marilyn French en 1929, novelista y feminista americana? Todos los hombres son violadores. Eso es todo que ellos son. Ellos nos violan con sus ojos, sus leyes y sus códigos. ¿Qué escribe Hodge Edwards en su libro Violación define sexo de 1950? Sexo es la cruz donde las mujeres son crucificadas. Sexo puede ser adecuadamente definido como violación universal. Por último, ¿qué nos escribe Andrea Dworkin también en la década de 50 en su libro Libertad, página 58? Bajo el patriarcado sería esta sociedad donde vivimos hoy que supuestamente es dominada por los hombres. Bajo el patriarcado ni una mujer está segura para vivir su vida, o para amar o para criar tus hijos. Bajo el patriarcado toda mujer es una víctima pasado, presente, futuro. Bajo el patriarcado toda hija de una mujer es una víctima pasado, presente, futuro. Bajo el patriarcado todo hijo de una mujer es su traidor en potencia y también un inevitable violador o explorador de otra mujer. Bien, imagina una chica de 19 años que fue violada, traumada, abandonada por sus padres. Su hermano la pegaba y alguien le dice, todos los hombres son malos, todos los hombres son violadores, todos los hombres son discapacitados emocionales. Es muy fácil de creer, es muy fácil utilizar estos traumas y convertirlos en odio, en deseo por venganza, en deseo de lucha. Eso es lo que hace el feminismo.
Mucha gente va a decir, pero no, Sara, yo soy feminista, pero no odio a los hombres. Yo soy feminista y tengo novio. Pero bien, vamos a estudiar entonces qué dicen sus compañeras feministas, porque la esencia del feminismo no es tener novio, al revés. Sheila Jeffries, una profesora feminista y activista política, escribe en el comienzo de la década de 60, los niños que cerren los oídos. Yo no quiero ser responsable por acabar con la inocencia de los niños, eso ya hacen las feministas, por favor. Te lo doy 1, 2, 3, oídos cerrados, muy bien. Cuando una mujer atinge el orgasmo con un hombre, ella está apenas colaborando con el sistema patriarcal, erotizando su propia opresión. Catherine McKinnon, en 70, en su libro Cuentos raros del mundo de las mujeres, escribe la página 129. En una sociedad patriarcal, toda relación sexual, heterosexual, es violación, porque las mujeres como un grupo no son fuertes suficiente para consentir. Y ahí se empieza las incompatibilidades dentro de su propio discurso, porque una teórica feminista dice las mujeres no son fuertes suficiente y la otra dice la mujer es empoderada, o se es víctima o se es empoderada, los dos al mismo tiempo no se puede ser. Entonces ellas dentro de su propia doctrina no llegan a un consenso sobre una cosa sencilla que es la fuerza de la mujer. Entonces la propia feminista no sabe sobre su propia doctrina e imagina una teórica. Imagina una chica que se mete en el Google a pesquisar sobre qué es. Entonces, no podemos también cobrar, de hecho podríamos cobrar de ellas que estudien su propia doctrina, pero no, al máximo podemos tener misericordia. ¿Qué escribe de nuevo Andrea Dworkin, feminista americana? La relación sexual heterosexual es la pura formalizada expresión de desprecio por el cuerpo de la mujer. Por último, Cheryl Clark, en 1983, páginas 128-137 de su libro Lesbianismo, un acto de resistencia, escribe: la heterosexualidad es un costumbre antiguo donde las instituciones supremacistas masculinas aseguran su propia perpetuación y control bajo nosotras. Las mujeres son conservadas, mantenidas y contenidas a través del terror, violencia y del spray del semen. Lesbianismo es un medio ideológico, político y filosófico de liberación de todas las mujeres de la tiranía heterosexual. O sea, por favor, saquen fotos y mande a tu amiga feminista que tiene novio y que quiere casar. Porque mientras ella está muy confortable con su novio, que está la oprimiendo, porque además debe ser un aborto ambulante, un patriarca, también estamos diciendo la teoría propia, pura, feminista, que los hombres son malos y si quiere tener relaciones afectivas o sexuales, busque otra mujer, porque los hombres van en algún momento de tu vida te violar porque ellos son así. Entonces, si tienes una amiga que es feminista y tiene novio, va a decir para ella: mi amor, tienes que tomar una decisión, o continúa con tu novio o continúa a ser feminista, porque las dos cosas son antagónicas. Entonces hoy mucha gente no sabe de eso. ¿Por qué? De nuevo, no estudia su propia doctrina. Te meten en el Google, buscan, le gustan, quieren luchar, no saben ni pero por lo que quieren luchar y no leen sobre su propio movimiento, que son partícipes. Pero bien, el feminismo ya destruyó la identidad, la idea de que las mujeres tienen de los hombres, ya destruyó la heterosexualidad de la mujer. Me gustaría que supiesen que sí hay muchas lesbianas en los movimientos feministas, pero no son chicas que son lesbianas, son chicas que están lesbianas. ¿Por qué? Traumadas, violadas, abusadas, y que encuentran en el movimiento feminista cosas como esa, son atraídas, ilusionadas y acaban por miedo, odio, enojo, repulsa de los hombres, buscando la seguridad en otras mujeres. Entonces,
es una cuestión de moda, es una cuestión de trauma y es una cuestión de ideología. Bien, el feminismo ya destruyó la idea de que las mujeres tienen de los hombres, ya destruyó la heterosexualidad de la mujer. ¿Qué falta? La destrucción de la familia. Pero no, Sara, yo soy feminista y tengo familia, quiero casar, quiero tener hijos, quiero hacer todo eso. Tengo una mala noticia para tú entonces, porque sus compañeras me dicen, como Sheila Jeffries, me dice que, perdón, un ratito, porque Roxane Zumbar en el libro Liberación de las hembras de 1960, la década de 60 fue horrible para toda la familia, para la vida, porque fue cuando se empezó la revolución sexual en Estados Unidos. Entonces, a partir del momento que los cientistas empiezan a descubrir, a desarrollar y a comercializar la píldora contraceptiva, las mujeres no tienen más, la mujer antes de la píldora elegía bien el hombre que iría a relacionarse, porque en caso de desembarazar, tendría la seguridad que era un buen hombre que iría a asumir la paternidad del hijo. Pero después de la revolución sexual con la píldora contraceptiva, la mujer no necesitaba elegir más un buen hombre, podría elegir cualquier hombre. A final de cuentas no había más el riesgo de embarazarse, por lo menos así ellas pensaban. Entonces empiezan a practicar sexo de una manera generalizada, irresponsable y sin criterios. Y llaman eso de revolución sexual, y llaman eso de libertad y empoderamiento. Bien, la década de 60 fue horrible por eso. Y Roxane Zumbar escribe en su libro Female Liberation, cómo la unidad familiar será destruida. Las mujeres comenzarán a establecer una comunidad de trabajo una con las otras, donde lograrán colectivamente. ¿Se acuerdan del comunismo, del socialismo? Sí. Las mujeres irán a sentir más libres para dejar sus maridos y serán económicamente independientes. Bien, hablemos un poco de eso. O sea, Roxane Zumbar en 1960 escribe que la mujer será libre cuando ser económicamente independiente para poder dejar sus maridos. Yo les voy a contar una teoría que a mí me encanta, que es la teoría de la casa pública y de la casa privada. Uno de mis escritores preferidos, Chesterton, un inglés que se convirtió del ateísmo al catolicismo, en 1910 escribe un libro llamado ¿Qué hay de errado con el mundo? O sea, en 1910 ya había, el mundo ya no caminaba bien, ya había algo de errado. Bien, en este libro Chesterton escribe la teoría de la casa pública y de la casa privada. Bien, te los cuento. Es un poco similar a los días de hoy. Puede ser que algunos se identifiquen. La casa privada, la mujer, la mamá, sería entonces la reina de la casa privada. O sea, la mamá es que decide qué horas almorzamos, qué horas cenamos, qué vamos a cenar o almorzar, o sea, qué tipo de comida, qué ropas los hijos van a vestir. Muchas veces deciden hasta la ropa que el marido va a vestir. Muchas veces deciden dónde y cuándo serán las vacaciones, dónde serán los paseos al final de semana. Dentro de la casa privada, la reina, o sea, quien manda es la mamá, la mujer. Y eso en 1910. Y el hombre trabajaba, exercía sus derechos políticos, votaba y era el rey de la casa pública. En la casa pública, el hombre, ¿qué le gustaba de hacer? Comer un asado en un bar, un pub, y tomar una cerveza, hablar de fútbol con sus amigos. Parece un poco los días de hoy, ¿no? Y la pelea era que la mujer quería que el hombre estuviese más en la casa privada. Y el hombre quería, déjame en paz, mujer, quiero salir con mis amigos, hablar de fútbol, tomar mi cerveza, no me moleste. Entonces, la pelea era que el hombre quería probar a la mujer que la casa pública era mejor. Hablar de economía, de política, votar, pero también estar ahí con sus amigos, ejercer todas las funciones de la casa pública. En esta pelea,
¿Quién ganó? El hombre. El hombre convenció a la mujer que en la casa pública era mejor. Hoy nosotras mujeres estamos muy bien, estamos en la casa pública, somos somos grandes empresarias, tenemos grado, posgrado, maestría, doctorado, tenemos dinero, votamos, somos elegidas, así como los hombres. Pero la pregunta que los dejo es, si hoy la mujer está metida con el hombre en la casa pública, ¿quién se quedó en la casa privada? ¿Quién? Bien, el radio, después de la televisión y hoy el Netflix, el YouTube y el smartphone. Yo no estoy diciendo que es malo la mujer trabajar. Yo estoy diciendo que naturalmente fuimos hechas para otra función. Que está bien trabajarnos, ayudarnos nuestros maridos, pero eso debería estar en segundo plano y no en el primer plano. Antes, la primera profesora de nuestros hijos éramos nosotros, que enseñábamos las primeras letras, los primeros colores, las primeras sílabas. Hoy, aquí en Perú, ¿cuánto tiempo vosotras tienen de licencia maternidad? 3 meses. 3 meses. O sea, el bebito se quiere completo el ciclo de ser nutrido por la leche materna y la mamá ya tiene que trabajar. Antes, las primeras canciones que escuchaban nuestros hijos salían de nuestra boca, derecho a sus oídos. Hoy estamos ocupadas trabajando. Entonces ponemos las caricaturas, las musiquitas de YouTube. O sea, ¿qué estamos haciendo, por Dios, nosotras mujeres? ¿Estamos trabajando para pagar otras mujeres para criar nuestros hijos? No me parece muy inteligente eso. No me parece un buen negocio eso. Entonces debemos repensar. Tenemos sí que contribuir dentro del hogar y ayudar a nuestros maridos, porque hoy en día las cosas no son fáciles. Pero estamos trabajando ¿para qué? Para dar una buena escuela para mi hijo. Para tener vacaciones en la Disney. Para darle un tablet y un smartphone, un iPhone de la primera generación. Pero de hecho, estas cosas materiales, ¿vale la pena nuestra ausencia en su primera infancia? Yo no estoy diciendo que debemos parar de trabajar, pero tenemos que tener la virtud de la templanza, el equilibrio. En el primer plano, ¿para qué tenemos glándulas mamarias si no las vamos a usar? ¿Para qué tenemos la voz tan dulce si no la vamos a usar? Entonces tenemos que honrar la naturaleza que Dios nos regaló y debemos primeramente ejercer nuestra feminidad, nuestra maternidad y en segundo plan, ahí sí, ayudar y contribuir financieramente. Porque a partir del momento que nos tornamos súper independientes, trabajamos y para eso sacrificamos nuestra maternidad y nuestra naturaleza, está aquí escrito, está ahí escrito. Hace 60 años que está escrito, cuando vamos a destruir la familia dando la total independencia financiera para las mujeres. Es que es muy bonita la palabra independencia financiera, pero ¿qué significa? Significa que no necesitamos más de nada de nuestros maridos. Y qué horrible es no necesitar de nuestro marido, porque nuestro marido debería ser no una persona para competir, no es una competición en el matrimonio, pero sí una cuestión de congruencia. Qué hermoso sería yo esperar sí que mi marido va a hacer todo y sacrificar tu vida por mí y por nuestros hijos. Esta es la belleza del matrimonio. ¿Para qué yo quiero? Gracias. Y el feminismo está utilizando un juego de palabras, una guerra semántica para confundir a las mujeres. Pero bien, en la cuestión de la destrucción de la familia, también escribe Alison Jagger en su libro Políticas Feministas de la Naturaleza Humana, la familia es el pilar de la opresión de las mujeres. La familia nuclear, ¿qué significa eso? El núcleo, padre, madre, hijo. Porque ellos quieren tener familia de homosexuales, ahí ellos quieren. Pero la familia nuclear, que yo
particolarmente llamo de familia natural. La familia natural es el pilar de la opresión de las mujeres. Ella aplica la dependencia de las mujeres, pero los hombres. ¿Por qué ellas creen que depender es algo malo? Aplica la heterosexualidad e impone las estructuras masculinas y femeninas de carácter en la próxima generación. Traduciendo, hay un libro de una señora feminista llamada Monique Wittig que escribió en 1972, donde desarrolla la teoría, que creo que Agustín va a hablar mejor, ahí lo dejo para él, pero para introducir la teoría de la lesbianidad compulsiva, donde ella dice que, básicamente, para resumir, que pecado y que violación de derechos humanos vosotros están haciendo. Están teniendo hijos, enseñando a tus hijos que niña es niña, niño es niño, que un día ellos van a crecer, se enamorar de alguien del sexo opuesto, casar y tener otros hijos. ¿Qué pecado estamos haciendo? ¿Sabe qué estamos haciendo? Perpetuando la especie. ¿Qué violación de los derechos humanos? Porque Monique Wittig dice que si hoy la gente es heterosexual en su mayoría, es porque los papás así están enseñando, están ocultando la posibilidad de presentar la homosexualidad para los niños para que ellos puedan elegir. Mira que no hay un consenso, porque cuando decimos tú puedes elegir no ser homosexual, el homosexual va a decir no, eso no es una cuestión de opción, yo no puedo elegir. Pero al mismo tiempo, Monique Wittig está diciendo que debe se presentar la homosexualidad para los niños para que ellos puedan elegir si sí o si no. Entonces, ¿por qué debemos, diablos, respetar una doctrina que dentro de sus propios adeptos no llega a un consenso? No debemos. No se respeta ni una doctrina que quiere utilizar dolor y sufrimiento como herramienta política. No se respeta una doctrina que quiere travestir de derechos humanos la pedofilia. Eso no se respeta y jamás debemos respetar. Gracias. Por último, su amiga feminista, tu hija, tu sobrina, tu novia, que es feminista, y va a decir que quiere tener una familia, diga ella que en 1969, en el libro Funciones de la Familia, Linda Gordon escribe, la familia debe ser destruida y la gente debe encontrar mejores maneras de vivir juntas, o sea, amaciadas o parejas homosexuales. Cualquier que sea su significado, la destrucción de la familia ahora es un proceso objetivamente revolucionario. O se tiene familia o se es feminista. Los dos no se puede porque es antidoctrinario. O sea, el feminismo en su esencia, estas señoras que usaban vestido muy bonitito, con pelo arreglado, son radicales, así como las de hoy son. ¿Y qué falta destruir? Dios. Hace falta destruir Dios, la esencia mística de la mujer. No, Sara, pero yo soy feminista y soy católica, yo soy feminista y soy cristiana. Ay, perdón, pero yo no puedo. Yo soy muy mala en matemáticas, ya se dieron cuenta, pero ustedes pueden ayudarme. Hagamos una cuenta básica. El feminismo está en favor de la revolución sexual, a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual. Matrimonio no, porque no hay matrimonio, pero de la unión homosexual. Está en favor del aborto, está en favor... El cristianismo está en contra del aborto, a favor de la familia, en contra de la unión homosexual, en contra de la adopción. No se encaja. Son doctrinas completamente antagónicas, incompatibles teológica y filosóficamente. O sea, es que mucha gente que es creyente quiere amar, ayudar y acoger el próximo, pero en algún momento en esta conferencia las feministas deciden o escribieron algo sobre ayudar mujeres. No, yo tuve que leer más de 60 porquerías de libros feministas para poder traer y brindar esta conferencia al Señor. O sea,
Un tremendo de un sacrificio. Al final yo quiero besos y abrazos de todos. Dale, están en una deuda conmigo. Gracias. Y yo les puedo decir que 60 malditos libros feministas, yo nunca leí una frase que decía, vamos a ayudar a las mujeres. Pero ¿sabe dónde yo encuentro esas frases? En la Biblia. Ahí yo lo encuentro. ¿Qué escribe las feministas? Dios irá a cambiar. Nosotras mujeres cambiaremos tanto el mundo que para él no habrá más espacio. Eso escribe Naomi Goldenberg en su libro Cambio de Dioses, Feminismo y el fin de las religiones tradicionales. Religiones tradicionales aquí significa cristianismo, porque ¿ustedes ya vieron alguna feminista protestando en un templo mormón? Contra judíos, contra budistas, bien, y contra cristianos, ¿ya vieron? Pero ¿por qué diablos? ¿Sabes por qué? Es porque en el hondo de todo corazón feminista, ellas mueren de envidia de la Virgen María. Toda feminista sueña en ser amada, adorada, cultuada y ser acordada a lo largo de la historia como esta mujer, pero no pueden. Sueñan en tener una familia santa, pero desafortunadamente las consecuencias de la vida así no lograron. Es la envidia, es el sentimiento de injusticia. Entonces atacan y odian las cosas que no pueden tener. Yo hablo por propia experiencia. Bien, ¿qué escribe Mary Daly? Si Dios es macho, entonces el macho es Dios. El patriarca divino castra a las mujeres mientras él fuera autorizado a vivir en la imaginación humana. O sea, si Dios es una figura masculina, debe ser destruida. ¿Alguien ya vio una feminista protestando en contra de los musulmanes? Yo ya. Te les cuento, el movimiento que yo hacía parte, el FEMEN, en Francia, no fue en un país musulmán, a pesar que Francia ya es más musulmana de que cristiana, pero no fue en un país del Medio Oriente. El movimiento FEMEN, de que yo hacía parte, 3 chicas, había una conferencia de musulmanes así como esta que estamos ahora, con gente ahí de este lado. Y arriba había algunos líderes musulmanes, no sé, que estaban hablando, y ahí las feministas de FM llegaron, quitaron la ropa. ¿Sabe qué se pasó? La gente que estaba sentadita ahí, los hombres, porque solo había hombres, se metieron aquí y las espancaron, las dieron puñetazos, patadas. Al final, las 3 salieron, una con el nariz rompido y con los dientes todos rompidos también. Después de eso, no sé por qué nunca volvieron a protestar contra los musulmanes. Bien, una vez hicieron, pero la primera y última. Pero bien, vamos llegando al final, pero les quiero presentar el ciclo de poder. Es una cosa muy importante y les pido que presten atención. ¿Cómo se convierte una persona? ¿Cómo se da el ciclo de poder de los movimientos sociales de izquierda, en principal el feminismo? Bien, podemos comenzar con la clase de influenciadoras. ¿Quiénes son las influenciadoras? Artistas, cantantes, actrices, periodistas, modelos, youtubers. La clase que influencia. Yo no conozco mucho de la cultura peruana. ¿Ustedes pueden darme algún ejemplo de feministas así que están en periódicos, de la televisión, artistas, cantantes? Ay, por Dios, un montón. Bien, ustedes conocen mejor lo que yo y todos ya escucharon. O sea, hay un montón de feministas que ocupan espacio en los medios de educación y comunicación. Entonces, ¿qué ellas hacen? Influencian
las activistas. ¿Quién son las activistas? Unas chicas un poquito tontas como yo era, generalmente traumadas, provenientes de familias mal estructuradas, que buscan algún tipo de justicia, de venganza, o que empiezan jovencitas a tener la percepción de la realidad de cómo se funciona el mundo, perciben, como Chesterton decía, que hay algo de errado con el mundo y quieren arreglar, quieren luchar, pero no tienen la mínima idea de por dónde empezar. Entonces los movimientos sociales de izquierda, los partidos políticos de izquierda se llegan y dicen: mira cómo está, un gusto. Tenemos un grupo organizado de mujeres, estamos luchando en contra de la violación, el feminicidio. Ah, ¿no sabes qué es feminicidio? Es cuando se mata a una muerte violenta. Estamos luchando en contra de las explotaciones de la mujer. ¿Quieres juntar a nosotros? Es un discurso muy lindo. ¿Quién en sana conciencia va a estar en contra de eso? Nadie. Entonces se llega a los partidos políticos de izquierda y dicen: mira, queremos meter gente en la política que quiere defender a la mujer, hacer leyes para proteger a las mujeres de violencia. Ayúdenos, por favor, puede ser usted. ¿Quién en sana conciencia se va a poner en contra de eso? Nadie. Entonces es un juego de palabras. ¿Y las activistas hacen qué? Ellas presionan la clase de los políticos, o sea, de los congresistas aquí, alcaldes, concejales, gobernadores, los presidentes, todo eso, que son la gente que tiene el poder de la pluma, de hacer proyectos de ley, vetar o sancionar leyes, ejecutar programas de gobierno que pueden decirse sí o sí no, basados en la ley, y pueden incluso cambiar la ley sí, muy bien presionados. Entonces las feministas salen a la calle y se meten en las redes sociales, presionar, influenciadas por las influenciadoras, para presionar a la clase de político para cambiar las leyes. Y cuando se cambian las leyes, ¿qué se puede hacer? Se puede aprovechar. ¿Cómo se aprovecha? Por ejemplo, yo te les pregunto, ¿te crees de verdad que una cantante que tiene un montón de contratos de publicidad va a poner un pañuelo verde en sus redes sociales de gratis? Claro que no. ¿Quién paga a estas señoras? La gente que tiene interés, por ejemplo, en traer clínicas de aborto a Perú. Entonces, en Perú el aborto no está legalizado, pero hay gente que quiere abortar. Hay hombres que están descristianizados que dejan sus mujeres. Hay mujeres que se regalan su cuerpo a hombres creyendo que no van a se embarazar porque toman contraceptivo. Y ahí hay un embarazo, o que se llaman de embarazo inesperado, que no hace el mínimo sentido, porque la naturaleza humana es nacer, crecer, reproducir y morir. Se está teniendo relaciones sexuales, ¿qué te espera? ¿Que te crezca un melón en la panza? Si sabemos que no hay ningún método 100% efectivo y que el fin último biológico y fisiológico de la relación sexual es reproducir la especie, ¿qué te esperas? Entonces no es un embarazo inesperado, puede ser no planeado, pero inesperado no es. No se puede plantar una semilla de frijol y esperar que se nazca guayaba, no se puede hacer sexo y esperar que no se va a pasar nada. Hay una probabilidad, mismo que chiquita, de se pasar. Entonces, por ejemplo, la Planned Parenthood, la mayor industria de aborto del mundo. Ay, es chiquita la Planned Parenthood, no lo sé. Por ejemplo, la Planned Parenthood hoy, sus sucursales hay más que el doble que del restaurante de McDonald's. O sea, tiene mucho dinero, pero no se puede vender sus negocios en Perú. ¿Por qué? Porque no está legalizado el aborto. Entonces, para ganar dinero arriba del cuerpo de la mujer, tiene que pagar las influenciadoras para influenciar la sociedad, para las activistas presionar a los políticos y se cambiar la ley. Entonces, este es el ciclo de poder. Pasando al final, uy, mira qué rico, es solo pasar que ya se ha ido el video aquí. Muy bonito. Uy, pero ahora se trabó. No tengo suerte con la tecnología. Yo les quiero compartir un poco. Está escrito el video, pero ignóralo que voy a hablar de otra cosa.
Vamos a hablar un poco sobre la guerra semántica y en 10 minutos me termino, que ya me pasé del tiempo. Pero perdón por hablar mucho, que ustedes son tan lindos que me gusta mirarlos. A ver, es importante saber cómo se da la técnica. ¿Qué técnica? De la subversión del lenguaje. Uy, me olvidé de buscar aquí en mi teléfono, pero en un rato ya le busco para leer bonitito las frases para ustedes. ¿Qué yo llamo personalmente de subversión o del lenguaje o guerra semántica? Yo les cuento, las feministas durante los años 60, 70, 80 y 90 descubrieron que el lenguaje sería un regulador de las normas del comportamiento humano y de las leyes, de las normas jurídicas. Por ejemplo, Judith Butler, inspirada en Monique Wittig. Judith Butler es prácticamente la mamá o diablos, no sé, el papá de la ideología de género. Escribe en la página 18 de su libro, lanzado en 1990, que es Problema de Género, que para la teoría feminista, el desarrollo de un lenguaje incapaz de representarlas, o sea, las feministas, pareció adecuado a fin de promover la visibilidad política de las mujeres. O sea, Kate Millett, en el libro La política sexual de 1969, escribe que para la mujer ser verdaderamente libre hay que desarrollar una revolución sexual en contra de los hombres. Y para esta revolución sexual se pasar, hay que se apropiar del lenguaje. Entonces, Monique Wittig dice que en su libro de 1972, El cuerpo lesbiano, escribe que el lenguaje no sería misógino en sus estructuras, pero sino en sus aplicaciones. Entonces sería necesario subvertir el lenguaje y aplicarla de una manera subvertida. Y en la página 67, Butler escribe en su libro de 1990, Problemas de Género, que los regímenes heterosexuales, a través de la técnica de repetición, empezaron a moldar, al construir la mente y la manera de hablar de las personas. O sea, Butler, Monique Wittig y Katie Millett, en décadas diferentes, 60, 70 y 90, descubren cómo la gente aprende a hablar por el método de la repetición, y están correctas. Eso es el más preocupante. Por ejemplo, yo tengo aquí supuestamente un beberrón. Nosotras madres no enseñamos a nuestros hijos que se llama beberrón. Vamos a suponer que sería un beberrón. Nosotros no enseñamos a nuestros hijitos bebitos que se llama beberrón porque bebe del latín y ron del griego se forma la palabra. No. Nosotros de bebitos aprendemos que se llama beberrón. ¿Por qué? Porque nuestra madre repite un montón de veces. Ay, no llores, no te llores más, ya traigo tu beberrón. Dame tu beberrón que voy a lavar, aquí está tu beberrón con su leche. Entonces, a través de la repetición, así aprendemos nuestro nombre. Así hasta los perritos aprenden sus nombres. A través de la repetición aprendemos las palabras. Entonces, Judith Butler escribe que ya que los regímenes heterosexuales utilizan del método de la repetición, entonces vamos a hacer la misma cosa, solo que con los términos subvertidos. Y ahí se generó el peligro de la guerra semántica. O sea, ¿cómo es la técnica? Primero se cría una palabra de manera artificial, o, por ejemplo, se toma una palabra que ya existe, como la palabra género. Género es una palabra que es usada
para categorizar las cosas. Género alimenticio, género musical, género literario, etc. No tiene nada que ver con el comportamiento, la sexualidad, la naturaleza humana, no tiene nada que ver. Pero se apropiaron de la palabra género, brindaronla con un nuevo significado de construcción social de la identidad sexual y, segunda parte de la técnica, bombardearon a la sociedad a través de los medios de educación, desde guarderías, escuelas preparatorias, universidad y medios de comunicación, revista, teatro, película, YouTube, periódicos, Netflix, todo. Los medios de educación y comunicación bombardearon el nuevo significado de la palabra construida artificialmente para la sociedad. Tercera parte de la técnica, la sociedad empieza a repetir, la gente empieza a repetir sin se dar cuenta. Antes no existía violencia de género, decíamos a 10 años atrás, violencia contra la mujer. No para prencher una cosita, era sexo masculino y sexo femenino, y no género masculino y género femenino. Empezamos a repetir sin nos dar cuenta. Como la palabra homofobia no existe. O sea, es una construcción artificial. ¿Qué es homofobia? Fobia es un sufixo utilizado en la psiquiatría para describir un miedo extremadamente grande y sin razón de alguna cosa, como aracnofobia. Un miedo extremadamente grande y sin razón de arañas. Y homo del latín sería hombre. Entonces, ¿qué diablo sería la homofobia? Un miedo excesivamente grande y sin razón de hombres. Entonces no hace el mínimo sentido. Es una creación artificial con significado brindado, bombardeado por los medios de educación y comunicación hasta que empezamos a repetir. Por eso, nunca más, ustedes van a prometer de nuevo, de dedito, que nunca más van a repetir. Yo estoy en contra del lobby LGBTTTTY, papá. Eso no existe. Nosotros, como defensores de la vida y de la familia, no podemos legitimar una anticiencia. Estoy en contra del lobby gay, estoy en contra del lobby homosexual. Ya está. ¿Prometen? Deditos arriba. Muy bien, muchas gracias. Y así viene la palabra empoderamiento. Pero empoderamiento no tiene nada que ver con feminismo. Empoderamiento es dar poder. Puede ser poder económico, puede ser un poder militar, no tiene nada que ver, pero se apropian de las palabras, cambian su significado y bombardean a la gente. Y la gente empieza entonces a calir. Te llaman de fascista, de antiderecho, de homofóbico, y ustedes empiezan a explicar a ellos. Levanta la mano quien ya fue llamado de homofóbico, fundamentalista, antiderechos, fascista. Misericordia. Bien, estamos todos juntos entonces. Pero yo les quiero decir que no pierdan su tiempo explicando. No, yo no soy homofóbico, por eso. Yo no soy antiderecho, por eso. Los manda al infierno y ya está. Ustedes no. Eso es una técnica que ellos desarrollaron que se llama la técnica del cansancio, que tiene como presupuesto, como objetivo cansar a la gente para que abandonen la lucha. Entonces, si alguien te llama de fascista, te va al infierno, déjame en paz. Y ya está. No se debe explicación a gente que está en favor del genocidio y de pedofilia. A esta gente se le manda el infierno y ya está. Gracias. Quiero presentarles entonces el verdadero concepto de feminismo. Sería el movimiento social, cultural y académico totalitario, porque cuando decimos que no somos, que no queremos ser, nos llaman de todas esas palabras. Que financiado por hombres multibillonarios, porque el dueño de la Planned Parenthood, hombre. El presidente del Fondo Monetario Internacional, hombre. El presidente de la Fundación MacArthur, de la Fundación Ford, hombres. Explora mujeres enfermas psicológicamente o que son ignorantes y las transforma en marionetas políticas para usarlas para enriquecerse más y perpetuar sus
generaciones en el poder, porque todas las feministas que yo conocí, que son congresistas, que son políticas, que son cantantes, que tienen dinero, son casadas con hombres, tienen hijos y aprovechan mucho de su maternidad. Ellos quieren proteger sus familias, pero destruir la tuya. Entonces tenemos que luchar. Claro que tenemos que perdonarlas, tenemos que rezar y orar por sus conversiones, pero también debemos de todas las maneras proteger nuestros ideales. Porque cuando me dieron 4 pastillas de misoprostol, me dijeron que yo no estaba embarazada de un bebito, yo estaba embarazada de una bolsita de células, de un coágulo de sangre. Pero nunca me contaron que yo iría a pasar por horas y horas y horas terribles de contracciones de parto. Porque el misoprostol, chicos, ¿sabe qué hace? Aquí tenemos un útero, tiene el formato de V. Cuando se ingiere el misoprostol, que es rico en una sustancia llamada prostaglandina, es una hormona natural que existe en la primera fase del parto. La prostaglandina hace con que el colo del útero se expanda, los huesos de la pelvis se abran y se empiecen las contracciones de parto. Toda mujer que se metiera a hacer un aborto va a pasar por horas, así como yo, horas y horas y horas de dolor excruciante, de contracciones, de trabajo, de parto. Pero eso no cuentan las feministas. Para el final, no ver en el hondo del inodoro, no ver una bolsita de células o un coágulo de sangre, pero ver a mi hijo. ¿Qué yo iría a hacer? No podía hacer nada. Y ya nos confunden con términos resignificados artificialmente. Aborto legal, seguro y gratuito. Mentira, no es gratuito porque nada que el gobierno te da es gratuito. Te roban tus impuestos directos de su bolsillo de manera compulsiva sin te preguntar si quiere contribuir o no. Y te regalan servicios horribles. No es gratuito, de un lugar sale el dinero, de sus bolsillos. No es legal, porque jamás un político, un congresista puede basarse en la antinaturalidad para desarrollar políticas públicas. La buena política pública es basada en la naturaleza humana. Nacer, crecer, reproducir y morir. No se puede hacer políticas públicas antinaturales. ¿Cuáles son las políticas públicas antinaturales? Legalizar la droga. La gente se droga a otra gente que está ingiriendo está ingiriendo el humo y las cosas, se sobrecarga los hospitales con sobredosis, son políticas antinaturales. Legalizar la pedofilia es una política antinatural, porque el cuerpo de una nena de 8 años no está listo para ser receptáculo del cuerpo de un hombre de 42. Son políticas basadas en la antinaturalidad, están fundadas a desgraciar la naturaleza y el desarrollo de la sociedad. El aborto también, porque se debe reproducir, no se anti-reproducir, se debe dejar nacer. El aborto jamás puede ser seguro. ¿No te cuentan las feministas que las chicas de 17 hasta 24 años que hacen el aborto tienen 480% más chances de desarrollar cáncer de mama? Hay más de 56 pesquisas desde Estados Unidos a China que conectan el cáncer de mama al aborto, porque el primer órgano después del útero que se empieza a desarrollar son las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque en caso del bebito nacer extremo prematuro tiene que ser nutrido con la leche. Cuando se quita el bebito, el seno no entiende qué está pasando. ¿Cómo se llama el desarrollo desenfrenado de células? Se llama cáncer. No te cuentan que la Sociedad de Psiquiatría del Reino Unido hizo una pesquisa en este año, en junio, diciendo que de las mujeres que hacen un aborto tienen 30% más chance de se suicidar. ¿Por qué las mujeres
¿Por qué las feministas están peleando por el derecho de meter en sus úteros curetas, bisturís, tijeras? Eso no me parece sano. Eso no me parece sano, ni en el cuerpo, tampoco en la mente. No existe aborto legal, seguro y gratuito. No existe interrupción voluntaria del embarazo, es mentira. Ni una mujer quiere interromper. Ni una mujer quiere. ¿Qué es voluntario? La palabra voluntario viene de voluntad. Significa tener ganas de hacer una cosa. Yo nunca conocí a una mujer que tiene ganas de hacer un aborto. Ay, no tengo nada que hacer hoy, voy a hacer un aborto. Eso no existe. Ninguna mujer tiene ganas de hacer un aborto. Hace porque está desesperada, porque no sabe qué hacer. Y el político no puede hacer. ¿Cómo puede ser un congresista pensar que una mujer tiene ganas de abortar? Quiere pelear por abortar. La mujer peruana se está abortando de manera clandestina, así como las brasileñas. No está haciendo porque le gusta, es porque es abandonada, es porque no hay vagas en las guarderías, es porque no hay empleo, es porque no hay salud, es porque no hay nada. Es por eso. Entonces, la obligación del buen congresista es solucionar estos problemas. Si una chica está siendo violada por su padrastro y el aborto es legal, el padrastro le mete a hacer un aborto y vuelve a su hogar a ser abusada. Si una mujer se embaraza, está 2 años desempleada, quieres hacer un aborto, te mete a hacer un aborto y continúa a estar desempleada. Si una mujer todas las noches, su marido alcohólico la pega, la embaraza, hace un aborto y vuelve a vivir con un hombre abusivo. El bueno congresista es aquello que sabe identificar la verdadera necesidad de sus ciudadanos. Y la mujer peruana dice no al aborto. Y dicen... No es una interrupción, chicos. ¿Qué es una interrupción? Es cuando se corta un ciclo. ¿Qué es un interruptor? Donde se prende, se apaga la luz. Se corta, se interrumpe el ciclo de energía eléctrica en los cables. Yo puedo interrumpir una película. Estoy viendo una película, quiero hacer unas palomitas. Yo presiono el botón de pause. Después, 1 hora, 3 meses después, yo puedo presionar el botón de play y volver a ver la película. Pero un embarazo no se puede interrumpir. Se mata a tu hijo y listo, ya está. Yo miré en el hondo del inodoro y vi mi hijo y yo no tenía un botón de play para volver atrás de arrepentimiento. El único botón que yo tenía a mi disposición era del inodoro, que quitó mitad de mi vida. ¿Qué más de empoderamiento me dio el aborto? 10 días después yo me desperté en el medio de la noche con una hemorragia tremenda. El colchón estaba lleno, puro sangre. Mi barriga estaba hinchada como si yo estuviese embarazada de nuevo, solo que de 5 o 6 meses. Ardía como si yo tuviese un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. El olor que salía de dentro de mí de podrido, de muerte, yo sabía que iría a morir. Llamé a todas mis amigas feministas, 7, 8, 9, pidiendo por ayuda, por socorro. Me decían, estamos yendo por ti, tranquila, eres nuestra compañera de lucha. Yo esperé 1 hora, 2 horas, 3 horas, desmayaba, despertaba, desmayaba, despertaba. Ninguna me ayudó, me dejaron para morir. Hoy yo solo no soy estadística porque un amigo, hombre, cristiano y católico me ayudó, me salvó la vida, me recogió hasta un hospital donde yo me quedé por 6 días internada, recibí un montón de transfusiones de sangre y 2 noticias más. La primera, tuvieron que quitarme de mis trompas uterinas porque estaba podrida. La segunda, un atestado firmado por el equipo médico de infertilidad. Nunca más yo podría tener otros hijos. ¿Qué más de empoderamiento me dio el aborto? 6 meses de síndrome post-aborto. Yo escuchaba lloro de bebé donde no había bebé. Un bebé que lloraba y lloraba y lloraba locamente en mi habitación, en la calle, en el supermercado, en la farmacia, y no me dejaba y lloraba. Yo no podía ver juguetes o ropitas de bebitos. Yo no podía ver bebitos con sus mamás en la calle, que me ponía a llorar escandalosamente. Tenía pesadillas horribles, horribles, con los pedazos de bebito caído en el piso. Yo intentaba ponerlos en mi cuerpo y no podía. Empecé a trabajar para comprar el alcohol, para me quedar borracha para poder dormir. Tuve un montón de relaciones sexuales con otros hombres. Yo no sabía decir por qué, tenía miedo de estar sola. Me convertí en prostituta de nuevo, solo que
no cambiaba mi cuerpo por dinero, cambiaba mi cuerpo por compañía. Estaba en el londo del puesto, empecé a practicar la automutilación. Sacaba las láminas, cortaba mi brazo, mi pecho, mi barriga, mi pierna. Yo soy llenísima de cicatrices que yo me autoprovocaba por depresión. Llegué a escribir unas cuantas cartas de suicidio y buscaba ya en la internet una manera eficiente de matarme. Pero de toda la oscuridad, de todas las tinieblas, Dios ha hecho la luz. Porque 6 meses después de hacer un aborto, yo me embaracé de nuevo. Yo me quedé enamorada por mi embarazo y gratísima a Dios. Y quería mucho volver a la iglesia, pero no sabía cómo, porque de hecho yo fui la peor enemiga de Dios en Brasil. Mira qué loca, con ganchos presos en mi espalda por la piel, escrito en mi pecho, yo soy gay. Yo no era gay, pero quería llamar la atención en frente de una iglesia. Yo disfrazada de Jesús Cristo, besando a otra mujer con la corona de espinos en frente a otra iglesia en Brasil. ¿Sabe qué es eso? Una postura de una hija perdida que intenta de todas las formas llamar la atención de su papá. Y esos son las feministas. Por eso están pidiendo redención, están pidiendo, por favor, mírame, deme la atención, cambia mi vida. Esos son las feministas y por ellas tenemos que rezar por su conversión. Pero también debemos ser fuertes y decir no. Ser fuertes y decir, trazar una línea y decir de aquí para allá. Para los ideólogos de género, para las feministas, hagan lo que quieran con tu cuerpo, pero de aquí para allá, en mi casa, en mi templo, en mi familia, en mis hijos, eso es mi propiedad. Eso tomo cuenta yo. Así tenemos que hacer. Cuando mi hijo completó 29 días, yo decidí pedir perdón a todos los creyentes, católicos, evangélicos, todo el pueblo que yo había ofendido con mis protestas. Yo quería de hecho volver a la iglesia, pero no sabía cómo. Qué vergüenza, después de eso, ¿cómo voy a volver a la iglesia? Grabé un video pidiendo perdón, subí en mi canal de YouTube, dormí y cuando me desperté el video tenía más de 100,000 visualizaciones. Había sido traducido para más de 7 lenguas diferentes, toda la prensa me llamando y me diciendo, ¿qué se pasó? ¿Qué estás saliendo del feminismo y volviendo a la iglesia? ¿Estás loca? Yo dije, no, nunca estuve tan lúcida en mi vida. No quiero saber nunca más de un movimiento que explora a las mujeres y las utiliza como herramientas de una ideología. Gracias. Yo no tenía más un real, que es la moneda de Brasil, porque salí del feminismo y no era más financiada. Pobrecito de mi hijo, dormíamos en el piso, en el colchón de la casa de mi hermano mayor, que era el hermano buena gente. Mi mamá, como yo les conté, es dueña de una tienda de ropas usadas. Tenía una amiga que trabajaba en un restaurante y todos los días, al final del día, final del expediente, juntaba los restos de comida y cambiaba con ropas por mi mamá. Eso era mi cena, mi almuerzo, mi desayuno. Yo no tenía más dinero para nadie. Y comía con gusto para tener leche, para nutrir a mi hijo. Y estas mismas personas, cuando yo me puse a leer los comentarios, más de 3,000 comentarios en mi video, ¿sabe qué estaban escribiendo? Estos cristianos, ¿sabe qué ustedes estaban escribiendo y comentando en mi video? Sara, te perdonamos. Y sentir el perdón de Cristo en mi piel fue después del nacimiento de mi hijo la cosa más preciosa de mi vida. Y esta misma gente que durante 5 años yo perseguí, ofendí, humillé, así como el apóstol Pablo, solo no maté porque no podía, porque tanto perseguí, fueron las únicas personas a me dar la mano y me dieron comida, psicólogo y psiquiatra para me curar mis traumas, me dieron una casa para vivir, me metieron en la universidad y con la gracia de Dios, hace 40 días que acabo de me graduar en Relaciones Internacionales en la universidad. Gracias. Esta misma gente de Dios que tanto yo perseguí, me cambió
la vida. No solo me perdonó, pero como me metió en la universidad, me dio un buen empleo y como pueden ver, en la primera foto soy yo y mis embarazadas. Cuando digo mis embarazadas es porque yo hoy manejo 3 casas pro vida en la región más violenta y pobre de Río de Janeiro, que es la Baixada Fluminense. Las casas, muchas gracias. No sé si saben qué son las casas pro vida. Nosotros convencemos a las embarazadas en situación de vulnerabilidad de no hacer un aborto, pero no la tiramos en la basura después de decidir tener el hijo. Las damos todos los exámenes médicos, las damos psicólogo, psiquiatra, abogado, asistente social. Las que no están en situación de calle, de prostitución o hasta en situaciones de maridos abusivos, de violencia, pueden vivir con nosotros. Tenemos casas donde ellas pueden vivir hasta 1000 días, pero nunca se quedan 1000 días. ¿Sabe por qué? Las damos cursos de emprendedorismo, peluquería, maquillaje, uña. Hasta una quiso hacer curso de seguridad privada, era muy fuerte. La regalamos, su vocación, entonces la regalamos. Y los hijos, algunas de nuestras casas pro vida tenemos guarderías y cuidamos de sus hijos hasta los 6 años de edad y les cambiamos la vida. Y en este año... en el año pasado, hace un año y poquito, Dios me regaló con una oportunidad increíble. Yo, la más abortista que fue en Brasil, mi presidente, Jair Bolsonaro, que es mi amigo, me regaló una misión muy importante y confió a mí el cargo de Coordinadora Nacional de Políticas para la Maternidad. Soy yo en Brasil ahora que desarrollo políticas de derechos humanos para nuestras bebitos embarazadas. Muchas gracias. Y la última foto soy yo con mi hijo. Mi hijo se llama Héctor, tiene 4 años, es la luz de mi vida y mi mejor amiguito. Yo quiero decir que en el medio del año pasado descubrí que el antiguo gobierno de Brasil, el gobierno de Lula, el gobierno socialista, financiaba con nuestros impuestos instituciones feministas para legalizar el aborto. Cuando descubrí estos contratos, yo mismo los rompí y con la decisión no solo mía, pero de nuestra ministra de Derechos Humanos, Damares Alves, y con la sanción de nuestro presidente Jair Bolsonaro, con su firma a partir de marzo de este año, ninguna asociación o grupo feminista recibirá dinero, pero todas nuestras casas providas serán ahora financiadas por el gobierno. ¡Woohoo! Eso merita fuertes palmas. Y yo lo sé, chicos, que en Perú podemos hacer la misma cosa, pero necesito de tu ayuda. Necesito que ustedes, que son el pueblo elegido para cambiar el destino de tu nación, no tengan miedo. El miedo es un atentado en contra del Espíritu Santo y la divina providencia. No tengan miedo, porque muchas veces, yo les digo una cosa, muchas veces decimos, yo no quiero me involucrar en la lucha porque tengo miedo de perder mi empleo. ¿Y qué? Yo no quiero me involucrar en la lucha porque tengo miedo de ser perseguido en mi universidad. ¿Y qué? Chicos, déjame acordar una cosa. Esta vida aquí que estamos viviendo, el objetivo último, el fin último de esta vida, no es ser feliz. No. Es salvar almas para el reino de Dios. La felicidad es una consecuencia. La felicidad es un regalito que fe es otra, Dios nos da y debemos saber aprovechar. Yo tengo 27 años, ¿cuántos años más yo voy a vivir? 50, 60, ¿qué son 60 años en este mundo cerca de la eternidad con Dios? Yo tengo que construir mi pedacito en el cielo mientras estoy aquí y el pecado de la omisión es muy fuerte. O sea, no tengan miedo. Arriba Perú, el aborto no está legalizado aquí. Pero debemos encontrar la resistencia. Mientras tenemos miedo, la ideología de género está se metiendo por todos los lados. Entonces debemos reaccionar.
Debemos no tener miedo y reaccionar, y ir arriba y luchar para que podamos tener un día, si Dios quiera, un Bolsonaro peruano. Para que podamos un día tener certeza absoluta que no va a haber ideología de género en la escuela, que no va a haber una conversación en el Congreso sobre el aborto, para que podamos un día tener la certeza que nuestros templos serán protegidos y respetados. Tenemos que tener fuerza, coraje, saber perdonar. Hay que saber perdonar. Pero yo les digo, Dios es muy, muy sabio. Para terminar, quiero decir, pedir oración a mi hermano que todavía sigue en las drogas, pero hace ya 3 años que los quitamos de la casa de mi papá y mi mamá como una orden de restricción de la policía. Hoy mis padres viven solitos, felices, están ahora cuidando de mi hijo, cuidando no mucho, pero malcriando sí. Yo soy mucho más feliz hoy. Soy católica, soy una persona muy creyente, perdono, pero soy combativa, pero no de una manera violenta, pero de una manera estratégica, porque muchos dicen, Jesús dio la otra mejilla, sí, pero también Jesús sacó el látigo y echó los vendillones del templo cuando necesario, y eso tenemos que hacer. Hasta la Virgen María pisó en la cabeza de la serpiente. ¿Hasta cuándo ustedes van a dejar que pisen en tu cabeza? Basta. Yo digo, debemos trazar una línea de aquí para allá. Haga lo que quiera con tu cuerpo, con tu vida. Pero debemos tener fuerza, debemos tener coraje de decir, de esta línea para acá, con mi patria, con mi Dios, con mis hijos, con mi familia, no te metas. Muchísimas gracias. Fuertes palmas, una ovación de palmas para Sarah Winter. Estamos muy agradecidos por esta ponencia magistral, por ese testimonio, ¿verdad? Un poco impactante, un poco desgarrador, pero también esperanzador. Un testimonio que también nos reta a la acción. Muchas gracias de corazón, Sarah Winter. Y con las palabras de ánimo que nos das, nos quedamos para también continuar en la misma brega contra todo este flagelo que nos está abriendo. Muchas gracias.